Buenas noches a todos. Un viernes más nos reunimos aquí para darle la gloria al Señor con todo lo que nosotros hacemos. Y en este viernes pues queremos darle la gloria al Señor pues aprendiendo más de su palabra y que sea Él el que obra en nuestras vidas a través de lo que nosotros podemos aprender. Nosotros vemos que estamos ya en el primer viernes del segundo mes. Ya vamos para el segundo mes del 2021 y vemos cómo los días van transcurriendo rápidamente. El problema es que aunque los días transcurran rápidamente, la situación no ha cambiado. Nosotros podemos ver y pensaríamos que tal vez el 2021 iba a ser un año mejor, tal vez eso es lo que algunos podrían estar diciendo, ¿no? En 2000 vienen cosas mejores o las cosas van a mejorar. Pero lo que la palabra a nosotros nos dice es que no, por el contrario, nosotros debemos estar a la expectativa de que las cosas van a ir empeorando. Si nosotros estamos seguros como hijos de Dios, podemos entender que las cosas en vez de mejorar, lo que va a suceder es que van a ir decayendo poco a poco, porque esa es la condición de la creación. La creación pues sujeta a cambio para que el Señor venga a ejecutar juicio sobre esta creación. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, pues podemos ver cómo todo lo que está aconteciendo en este momento, pues nos lleva a mirar que la palabra está en lo correcto, que la palabra nos está enseñando las cosas de una manera tan clara que tal vez diríamos, wow, ¿cómo hace alrededor de 2000 años se escribió esto y cómo nosotros lo estamos viendo tan palpable en este momento? Pues eso es lo que la palabra nos está mostrando y nos va a seguir mostrando las cosas que van a acontecer. Ahora, no pensemos que vamos a ver detalle a detalle lo que va a acontecer, pero la palabra sí nos está mostrando cómo esta creación tiene un fin lógico y hacia dónde nosotros nos vamos a dirigir. Así que pues vamos a ir avanzando en nuestra vida cristiana como hijos de Dios, pues vamos a ir creciendo. Ya no podemos quedarnos con lo mismo, solamente hablando acerca del pecado, hablando solamente de la salvación, del bautismo. Ya hemos escuchado, ya tenemos un cierto bagaje en alrededor de 3 años escuchando todo esto. Podemos entender ya las cosas básicas, podemos entender que nosotros tenemos una naturaleza que nos incita a pecar, que podemos entender quién es Dios, que a través de la obra de Cristo en la cruz, Él nos salvó y Él nos rescató, pero ya nosotros necesitamos ir avanzando poco a poco. Entonces ahora, después de haber escuchado todo esto, ¿cómo hacemos para vivir una vida cristiana? ¿Cómo nosotros empezamos a vivir esas vidas cristianas de tal manera que somos fructíferos en lo que nosotros estábamos haciendo, lo que estamos haciendo? Pues me gustaría llevarnos a la carta a los hebreos, porque hay una advertencia a vivir una vida totalmente diferente. Cómo nosotros ser libres de todos esos pensamientos que antes teníamos y ahora empezar a caminar en fe. Ahora, el autor de Hebreos está llevando a los hebreos a que ellos vean que hay una realidad en sus vidas. Esto no importa los problemas que ellos estaban experimentando, porque ellos estaban experimentando problemas. Realmente los hebreos eran judíos que habían creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Ellos eran la descendencia de Israel que recibieron la salvación a través de creer en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz. Cuando hablamos acerca de los hebreos, estamos hablando acerca del pueblo de Dios que creían en la salvación por la obra de Cristo y podemos entender que el autor de Hebreos va a dar ciertas explicaciones que solamente ellos podían entender. Tal vez nosotros algunas veces vamos a tratar de verlo de una manera amplia, pero aún vamos a quedar todavía cortos con esas explicaciones, porque es la manera en que ellos creían, es la manera en que ellos vivían. Entonces cuando hablamos acerca de todo esto, pues el autor de Hebreos toma el capítulo 5 desde el verso 11 y el capítulo 6 para mostrarnos que nosotros ya debemos dejar ciertas cosas. Nosotros ya tenemos un conocimiento básico, ahora tenemos que seguir adelante. Y si me acompañan en Hebreos capítulo 5, desde el verso 11 en adelante, la Reina Valera trae un título, dice: advertencia contra la apostasía.
Ahora, ¿qué significa la palabra apostasía? Es negar la fe. Para las personas que no entienden lo que significa la apostasía no es para los incrédulos. La palabra apostasía se aplica a los creyentes, a los que han creído. Para los que han creído y están negando la fe, se llama apostasía, es un apóstata, eso es lo que significa. Ahora, para las personas que viven esto sin Dios, ellos son impíos, son incrédulos. Ellos no han creído, ¿ven? Pero entonces ahora Pablo está haciendo una exhortación Pablo, el autor de... perdón, aquí tomo un paréntesis de esto. Para mí personalmente, yo podría decir es Pablo. Para otras personas son otros autores. Entonces no, vamos sencillamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está dirigiendo al escritor a escribir esto, y para el Espíritu Santo lo que está llevando a los creyentes hebreos es que ellos puedan entender que no nos quedamos con lo básico. No debemos solamente caminar en lo básico, no solamente ya recibimos la salvación y con eso es suficiente. No, ahora nosotros necesitamos empezar a caminar en fe. Pero ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Cómo realmente nosotros vivimos vidas cristianas? Si nosotros lo traemos a nuestro tiempo, y yo lo voy a poner desde mi perspectiva, yo llevo alrededor de 20 años en el Evangelio. Ahora, alrededor de 20 años en el Evangelio, los primeros años, pude aprender la doctrina básica, pude aprender lo que el Señor empezó a mostrarme, pero ¿cuándo fue que empecé a vivir esa doctrina? Porque no se basa solamente en conocimiento, no se basa solamente en la manera en que nosotros conocemos todas las doctrinas. Yo puedo tener conocimiento de todas las doctrinas y no vivir una vida cristiana. Yo puedo tomar la palabra y poder explicar lo que dice la palabra, pero aún así no vivir una vida cristiana. Ahora, podría haber estudiado en un seminario, podría haberme graduado, podría haber hecho todo lo que se requiere para vivir una vida cristiana, pero no estoy viviendo una vida cristiana. Así que tengo todas las herramientas para vivir una vida cristiana, pero entonces cuando me enfoco o cuando me enfrento a la realidad, ¿cómo yo puedo entender que estoy viviendo una vida cristiana? Aún teniendo todas las herramientas que se requieren, teniendo un conocimiento básico de la Escritura, teniendo un conocimiento básico de la teología, teniendo un conocimiento básico en cuanto a toda la doctrina. Entonces, ¿de qué me sirve tener todo eso si yo no estoy aplicando todo lo que yo estoy viviendo, lo que he aprendido? Pues aquí es donde entra la guianza del Espíritu Santo. No podemos vivir vidas cristianas sin la presencia del Espíritu Santo. Nosotros podríamos vivir vidas morales o una vida moralmente correcta, y eso no significa que nosotros seamos cristianos. Yo puedo ser la mejor persona del mundo. Yo puedo ser la persona que más ayuda a las personas. Yo puedo ser la persona que nunca digo malas palabras, que estoy siempre a la expectativa de que alguien necesita algo y estar pendiente de esa situación, y aún así no ser creyente o no vivir una vida cristiana. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver todo esto, algunas veces pensamos, bueno, yo estoy ¿en dónde? ¿En dónde realmente estoy viviendo mi vida en este momento? Yo puedo, escuché la palabra, recibí la salvación de Cristo Jesús, pero de ahí en adelante, ¿qué? Eso me pasó cuando me gradué. Cuando me gradué, la primera pregunta que surgió en mí es: ¿y ahora qué? Pues, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué es lo que yo voy a hacer? Pues empezar a vivir una vida cristiana. Ahora, nosotros no nos graduamos como cristianos, nosotros recibimos la salvación y empezamos a caminar en fe y a ver lo que la palabra nos dice para ir aplicando lo que ella misma nos dice. Pero si me acompañan en el capítulo 5, dice de esta manera. La Reina Valera dice en el verso 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Ven? Ahora, el escritor de Hebreos está hablándole a los hebreos, pero él mismo les está diciendo: hay muchas cosas que decirles, pero para ustedes es muy difícil de explicarles. Ahora, ¿por qué? Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Ahora, noten esa característica que él está hablando. ¿Ven? No es que no hayan escuchado,
No es que ellos no entiendan lo que ellos les habían explicado, es que ellos no quisieron escuchar. Es que ellos pusieron una barrera y no quisieron recibir lo que se les estaba hablando. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros. Ahora noten que ya de todo lo que se les había hablado, se supone que ellos ya deberían conocer y entender lo que ya les habían dicho. Ahora, si nosotros hacemos cuenta de todo lo que hemos escuchado en un año, vamos a ponerlo en 3 años, que es lo que tenemos llevando la palabra y explicándole a las personas. En 3 años ya deberíamos ser maestros, ya deberíamos estar enseñándole a otras personas. Es lo mismo que estaba sucediendo con los hebreos. Nosotros ya deberíamos tener un enfoque. Ahora, ¿cuál es el enfoque que él les está presentando a los hebreos? Dice, ustedes han escuchado mucho, el problema es que ustedes han cerrado sus oídos a no escuchar. A todos le dicen sí, sí, a todos le dicen amén, amén, pero han cerrado sus oídos, no quieren escuchar. A veces quieren escuchar, es que no quieren empezar a vivir lo que ustedes están escuchando. Ese es el conflicto. El conflicto es que sí están escuchando todo el tiempo, el conflicto es que sí están recibiendo la palabra, pero no quieren vivir de la forma que se les está diciendo. Ahora aquí es donde nosotros empezamos a ver la vida cristiana. O eres un cristiano o no eres un cristiano. O quieres vivir para glorificar a Dios o vives para no glorificar a Dios, aunque de todas maneras nosotros lo glorificamos. ¿Ven? Entonces cuando vemos en el verso 12, pues dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ahora ellos tenían necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, ¿cuáles son los primeros rudimentos para los cristianos? Si nosotros hiciéramos un cuestionario, ¿cuáles serían los primeros rudimentos o la doctrina básica para los cristianos? ¿Cuál sería? Pues lo primero que nosotros tendríamos que hablar acerca de Dios, tendríamos que hablar acerca de la condición del ser humano y tendríamos que hablar acerca de la provisión de Dios para la condición del ser humano. Eso ya por 3 años lo hemos estado escuchando. Por 3 años nosotros ya estamos, algunos dirían, ya estamos aburridos de que se nos hable de tanto de pecado. Pero se supone que esa es la doctrina básica, esos son los rudimentos. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esos rudimentos? Los apropiamos para que en los momentos de dificultad nosotros podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. ¿A quién? Pues primeramente a nosotros mismos y después a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ven? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo con ellos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Ven? Ahora, se supone que eran ya personas que habían recibido por mucho tiempo la palabra. Es más, ellos ya, para los hebreos, ellos ya tenían un conocimiento vasto de lo que nosotros hablamos como el Antiguo Testamento. Ellos ya sabían, y ellos por ser judíos, ellos ya tenían un conocimiento amplio de quién es Dios. Así que ellos ya podían explicarle a las personas la naturaleza de Dios. No es lo mismo como nosotros cuando hablamos acerca todavía de la naturaleza de Dios y todavía ponemos como una barrera cuando se habla acerca de la justicia de Dios o cuando se habla de la soberanía de Dios o cuando se habla de la providencia de Dios. Cuando se habla de todos esos temas, todavía ponemos barrera porque nosotros anteponemos nuestra justicia y entonces lo que hacemos es que ponemos nuestra justicia más alta que la del Señor y lo primero que decimos, pero no es justo. ¿Por qué Dios hace eso? Ahora, eso es anteponer nuestra justicia. ¿Ven? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, se supone que para ellos era un poco más fácil porque ellos ya habían sido adiestrados desde pequeños, ellos ya conocían quién es Dios, ellos podían explicar esa naturaleza de Dios. Ahora, es para nosotros estamos aprendiendo, nosotros estamos conociendo qué es lo que Dios hace, cuáles son los atributos de Dios, cómo es que Dios maneja esos atributos para que nosotros lo conozcamos a Él. Ven, eso es lo que dice Romanos, que las cosas que nosotros conocemos de Dios es porque Él mismo las ha manifestado. Así que en el verso 2 es lo que ellos estaban experimentando. Ellos otra vez necesitaban constantemente comida liviana, la comida que comen los niños. Así que el autor de Hebreos lo que los está llevando a decirle, ustedes todavía no han madurado.
pueden tener 20, 30 años en el Evangelio, pero ustedes siguen siendo los mismos. ¿Ven? No se supone que ustedes ya deberían estar enseñando, no se supone que ustedes ya deberían estar llevando a otros a la salvación. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios, ¿ven? Entonces la vida cristiana no se basa solamente en decir, yo creí en el Señor Jesucristo como mi Salvador y con eso es suficiente, ya no tengo que hacer nada. No, si yo soy un verdadero hijo de Dios, yo entiendo que ahora tengo una tarea. Si yo soy un verdadero hijo de Dios, ahora entiendo que mi tarea no es ser pastor. Ahora entiendo que mi tarea no es venir a predicar los domingos o los viernes, sino que mi tarea es todos los días vivir como un hijo de Dios. ¿Cómo vive un hijo de Dios? Si en este momento hiciéramos la pregunta, ¿cómo vive un hijo de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Tú, como hijo de Dios, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué se supone que debería ser el parámetro? ¿Cuál sería el parámetro para un hijo de Dios en el 2021 para vivir? ¿Es diferente al parámetro de un hijo de Dios de la iglesia del primer siglo? No, son totalmente iguales. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer? Pues nosotros debemos ir a la palabra, y eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ustedes no conocen más acerca de Dios porque no se han introducido en la palabra. Ustedes no han querido conocer más de Dios, ustedes no han querido vivir para la gloria de Dios. Ahora, sigue diciendo en el verso 12, dice, porque debiendo ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Notan cómo lo está llevando siempre a la palabra de justicia? Nosotros no podemos vivir vidas cristianas si nosotros no nos acercamos a la palabra. Ahora, no se trata de que yo no sé leer la palabra. No se trata de que hay palabras que no entiendo de la palabra. No se trata de eso. Se trata de que, como un hijo de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es caminar en la palabra, poder entender esto y tratar de ir a la palabra para que ella misma transforme mi vida y empiece ahora a moldear mi manera de ser, mi manera de caminar. ¿Eso qué va produciendo en nosotros? Pues nos va produciendo un crecimiento. Algunas personas van a crecer más rápido que otras, algunas personas van a madurar más rápido que otras, pero el Señor va a dar el crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues a la medida que nosotros vamos yendo a la palabra, el Señor nos va a ir mostrando las maneras en que nosotros debemos cambiar. Ahora, ven lo que no se trata de que yo tengo que venir domingo tras domingo, viernes tras viernes, para que el Señor me diga lo que yo tengo que hacer. No, yo ya tengo que ir a la palabra y la misma palabra me va a ir enseñando. ¿Para qué? Para cuando vengan otras personas que no conocen al Señor, ahora yo ya tengo alimento para darles a ellos. ¿Ven? De esa manera es que empieza la vida cristiana. ¿Cómo yo puedo alimentar a otros? Pues de la manera que yo me estoy alimentando. Entonces sigue diciendo el verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora noten que está hablando acerca de dos clases de alimentos. Un alimento liviano y un alimento sólido. ¿En qué alimento o hacia qué alimento tú estás yendo? ¿Hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo? Realmente mi alimento como un hijo de Dios, ahora me estoy alimentando de una manera fuerte para poder sobrellevar la carga de los hermanos, o todavía estoy alimentándome con alimento débil para que los hermanos me estén cargando constantemente. Pues ahí es donde nosotros debemos ver, y ese es el autoanálisis que debemos hacer constantemente, de qué manera nosotros estamos viviendo vidas cristianas. Ahora, nosotros estamos pensando, bueno, como no entiendo lo que dice la palabra, entonces yo voy domingo tras domingo y ahí me van a explicar poquito a poco. Por lo general es lo que siempre se pensaría, pero como hijos de Dios ahora entendemos que vamos en un crecimiento, ¿ven? Así que dice el verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
o de lo bueno o de lo malo, de lo correcto o lo incorrecto. Ahora déjenme les hago una pregunta. ¿Cómo ustedes pueden determinar lo que es correcto o lo incorrecto? Sobre todo en este tiempo en el que nosotros estamos viviendo, en esta sociedad que nosotros estamos viviendo. Podríamos poner muchas preguntas en juego. ¿El aborto es bueno o es malo? ¿Promover las cremas faciales es bueno o es malo? Sabiendo que la materia primordial se saca de los cuerpos que salen de los niños abortados. Ahora eso es lo que nosotros nos ven, cómo nosotros podemos ver todo lo que puede afectar nuestra vida en este momento. Pero algunas veces no analizamos eso. Sencillamente nosotros vivimos y no nos damos cuenta que el Señor nos llamó a ser diferentes. El Señor nos llamó a vivir vidas totalmente diferentes para que las personas puedan entender que todavía en la tierra hay hijos de Dios. Que el Señor dejó a su iglesia para que la iglesia sea la luz en medio de las tinieblas. Ese es el motivo primordial para que las personas del mundo conozcan que hay un Dios. ¿Ven? Que el Dios Todopoderoso ha dejado a su iglesia para que la iglesia sea ¿quién? Sea la columna y el baluarte de la verdad. Que realmente las personas puedan entender que en la iglesia se habla verdad. Ahora, pero ¿cómo lo hacemos cuando nosotros vemos predicadores que no hablan la verdad? Ahora, ese no es el problema. El problema no es que hayan predicadores que no hablan la verdad. Para mí, el problema es cómo pueden haber personas que los escuchan a ellos. ¿Cómo pueden haber personas que se agolpan para escucharlos a ellos? Cómo las personas se dejan desviar, se dejan llevar a tal punto que parecen como esas, como dice la palabra, como esas ovejas que van corriendo, o como el buey que va corriendo hacia el matadero. ¿Ven? Son siendo llevados, eso es lo que sucede. Entonces, lo que podemos realmente determinar es porque se autodenominan cristianos, pero nunca han leído la Biblia. Se autodenominan cristianos, pero no han leído lo que dice la verdad de la palabra. Entonces, si realmente nosotros podemos entender lo que la palabra nos dice, nosotros nos vamos a dar cuenta. Y fácilmente, si nosotros leemos detenidamente lo que ellos mismos están hablando, nos vamos a dar cuenta que lo que están diciendo es mentira. Nosotros nos vamos a dar cuenta de que lo que ellos están diciendo no es correcto. Ahora, acompáñenme un momentico a Hechos capítulo 20. En el verso 17, Pablo se despide de la iglesia porque sabe que va a ser llevado, pero en las palabras de Pablo él dice algo interesante, dice el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que Pablo estaba haciendo? Había una tarea que él estaba haciendo, pero si vemos en lo que él está haciendo, él no está rehusando llevar la palabra, él lo que está haciendo es animándolos, y aún esto más adelante vamos a ver que él está diciendo, pero teme por la iglesia porque aún de ellos van a salir falsos predicadores, van a salir falsas hermanos que van a llevar una doctrina errónea.
Ahora, eso es lo que nosotros debemos cuidarnos. Un hijo de Dios, eso es lo primero que debe cuidarte, de una falsa doctrina, de una falsa enseñanza. Pero ¿cómo nosotros vamos a cuidarnos de una falsa enseñanza? La única manera es como nos está diciendo el autor de Hebreos, nos está diciendo que nosotros debemos alimentarnos. Dice, ¿de qué? De la palabra de justicia. La única manera que nosotros podemos eliminar el error es cuando nos alimentamos de la palabra de justicia, y es la que nos va a mostrar lo correcto y lo incorrecto. Eso es lo que nos va a hacer hábiles para poder determinar entre lo correcto y lo incorrecto. Hebreos capítulo 5, verso 13, y todo aquel que que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por ¿el uso de qué? De la palabra, ¿ven? Para que siendo entrenados a través de la palabra, ¿qué hacen? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que los que por el uso tienen ¿qué? Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora, ¿qué es lo único que puede hacerte discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Pues es la palabra de Dios. ¿Ven? Ahora, nosotros podemos verlo claramente a través de estos versículos, sí. Ahora, como hijos de Dios, pues tenemos que ir caminando. Ahora ya sabemos todo lo que el Señor está haciendo, pero no solamente el Señor nos salvó, no solamente el Señor nos rescató, no solamente el Señor nos adoptó, no solamente nos trasladó de las tinieblas a la luz. Ahora, eso es lo básico. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo? Creciendo en la palabra del Señor para saber cuáles son las promesas que Él tiene. Ahora, nosotros podríamos entender, y cuando hablo acerca de promesas, no se trata de que Dios dice que vas a tener un mejor carro. No se trata de que Dios dice que vas a tener una mejor casa. No, no se trata de eso. Porque lo que nos dice el apóstol Pedro es que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es algo claro. Ahora, ¿pero qué cosas? Cuando nosotros hablamos acerca de estas cosas, pues son las que nosotros tenemos que investigar. Ahora, yo no se las quiero decir en este momento porque esa es su tarea. Esa es la tarea de cada uno de nosotros, investigar cuáles son las cosas que el Señor nos ha dejado, cuáles son esas bendiciones espirituales que el Señor nos ha traído, ¿ven? Pero poco a poco, entonces lo que vamos a ir haciendo es a través del estudio de la palabra, pues vamos a ir creciendo en ese conocimiento. Ahora, ya sabemos que tenemos una naturaleza que constantemente nos incita a pecar, eso ya lo hemos visto a través de 3 años, toda esta doctrina. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos dominar por esta naturaleza? No, empezamos a estudiar a través de la palabra nos está enseñando, nos está guiando ¿a qué? A ser dirigidos por Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos dirige y nos capacita para nosotros empezar a vivir vidas cristianas. ¿Ven? Entonces, capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, ¿ven? Ahora noten esa transición que él está haciendo ahí, es una transición, por tanto. Ahora, ¿qué es la transición? Por tanto, dejando ya que los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejarlos a un lado? ¿Olvidarnos de ellos? No se está diciendo que nos olvidemos, no nos está diciendo que ninguna de estas doctrinas las abandonemos, no, solamente que eso ya nosotros lo entendemos, es algo que ya nosotros debemos ya estar firmes en esto. Pero esa va a ser nuestra base, ese va a ser nuestro fundamento. Y sobre ese fundamento es que ahora nosotros vamos a ir creciendo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección. No temen, a través de esa perfección nosotros vamos a ir caminando, vamos a ir entendiendo lo que antes no entendíamos. ¿Por qué? ¿Por nosotros? ¿Porque somos más inteligentes que los demás? No, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Él nos va a ir mostrando a través de la palabra, Él nos va a ir señalando las cosas que nosotros vamos a ir cambiando. ¿Ven? Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahora noten, aunque para los hebreos lo que estaba sucediendo es que por causa de la persecución
Y por causa de lo que ellos estaban experimentando, el hambre que estaban experimentando, todo lo que como cristianos ahora estaban viviendo, ellos se estaban sintiendo tentados a salirse del cristianismo porque decían, pero es que en el mundo nos iba mejor. En el mundo no teníamos tantas aflicciones. Y ahora se supone que la buena vida que nos estaban ofreciendo en Cristo no es la supuesta buena vida que estábamos esperando. Lo único que ellos estaban recibiendo era persecución, hambre, estaban siendo expulsados, ¿ven? Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, para ellos estaban sintiendo ese deseo de ir atrás. Ahora, ¿qué sucede con nosotros? No sucede exactamente lo mismo cuando nosotros vemos los conflictos, cuando vemos los problemas sucediendo. Esto no viene esa desconfianza, no viene como, ¿y dónde está Dios en esta situación? Pues para ellos y para nosotros es la misma palabra. Nosotros no debemos confiar en el Señor cuando las cosas están bien. Nosotros no debemos decir que somos cristianos cuando todo nos está saliendo bien. No, nosotros somos cristianos en las buenas y en las malas. Como Pablo le dice a los romanos, porque todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Para quién? A los que aman a Dios, todas las cosas, tanto las buenas como las malas, nos ayudan a bien. Es más, yo me atrevo a decir que es más en las malas cuando nosotros crecemos más. Yo me atrevo a decir que es en las situaciones malas cuando nosotros empezamos a madurar y a crecer, porque es cuando más nosotros ponemos nuestra dependencia en el Señor. Ahí es donde nosotros empezamos a ver realmente la dirección del Señor. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver todas estas situaciones, pues esto es lo mismo que ellos estaban experimentando, pero la palabra para ellos y para nosotros es estar firmes, estar siendo guiados por el Espíritu de Dios, estar poniendo nuestra esperanza en el Señor, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de los problemas. Nosotros sabemos que aunque la tierra tiemble, que aunque los montes se derritan, que aunque los mares se estremezcan, el Señor sigue en su trono. El Señor es el que está gobernando y no hay nada que haga que Él salga de su trono y que Él pierda su trono. Él es el que tiene el dominio sobre todo. Así que si nosotros estamos seguros de eso, no importa la tempestad, no importa el problema que nosotros experimentemos, nuestro trabajo es caminar de la manera que Él quiere que caminemos, nuestro trabajo es crecer de la manera que Él quiere que crezcamos. No solamente podemos o debemos entender que el Señor nos salvó y con esto basta. No, eso sería un cristianismo mediocre. Ese sería un cristianismo que sin fundamento, un cristianismo que no es sólido. Porque entonces cuando vienen las dificultades, entonces lo único que nosotros pensamos es en el temor que puede suceder. Ahora, si en este momento dijéramos, ¿cuántos cristianos realmente no tienen miedo a morir? Yo diría esto, levanten la mano, pero no los puedo ver. Entonces, pero todos tenemos miedo a la muerte, todos en algún momento, cuando la tenemos cerca, no es lo mismo que verla de lejos que verla de cerca. Diríamos cuando la vemos muy lejos, sí, yo levanto la mano, pero cuando está de cerca entra el temor. Pero ahí es donde nosotros debemos entender que el Señor Él tiene el control de nuestras vidas, Él es el que nos sostiene en sus manos, y que para un cristiano, la muerte no es lo último. Para un cristiano la muerte es estar en la presencia del Señor. Ahora, eso sería un gozo para cada cristiano. Pero algunas veces tenemos temor a dejar lo que tenemos acá, tenemos temor a perderlo todo. Pero noten lo que el apóstol Pablo le dice a los filipenses, que él antes de morir ya lo había perdido todo. Que él antes de entregar su vida, cuando fue sacrificado o cuando le cortaron la cabeza, él ya había perdido todo por ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3.
Verso 7. Ahora, este es el pensamiento de un hijo de Dios. Aquí es donde nosotros debemos ir y aquí es donde vamos a ir caminando en el pensamiento de un hijo de Dios. En el pensamiento de un hijo de Dios, esto es lo que debe predominar. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, noten en dónde Él está poniendo su base y en dónde Él está poniendo su confianza. ¿Ven? Ahora, Él no está poniendo su confianza en las cosas de este mundo, sino que está poniendo su confianza en el amor a Cristo. ¿Ven? Por el amor a Cristo es que Él pudo hacer todo esto. Por el amor de Cristo es que ahora Él puede entregar su vida libremente. Dice el verso 8, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora noten la perla de gran valor, noten el gran tesoro. Ahora, si vemos todas las parábolas que vemos en los evangelios, este es el fin de la parábola, este es el fin del mensaje, tener a Cristo. Poseer a Cristo como la única y grande posesión. ¿Ven? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, ahora noten cuál es el fin de todo hijo de Dios. Ahora, esto no es de algunos, esto es para todos los hijos de Dios. ¿Cuál es el fin que nosotros debemos estar esperando? Dice, ¿a fin de qué? De conocerle y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Si en alguna manera llegarse a la resurrección de entre los muertos. No que ya lo haya alcanzado, ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo. Ahora noten lo que las últimas palabras dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que él estaba haciendo y qué es lo que él procuraba hacer? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Verso 15. Ahora nos incluye a nosotros. Así que todos los que somos, ¿qué? Perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros vivimos vidas cristianas? ¿Qué hacemos? Pues sabemos que nos desanimamos, sabemos que nos cansamos, sabemos que algunas veces nos levantamos con más fuerza que otras, pero lo que hacemos es seguir hacia adelante. Hay preocupaciones, pues gloria al Señor, porque Él es fiel. Hay momentos de dificultad, pues gloria al Señor porque Él nos sostiene. Hay momentos de enfermedad, pues gloria al Señor porque Él es mi sanador. Hay momentos de incertidumbre, pues gloria al Señor porque Él es mi luz y mi salvación. Cuando nosotros empezamos a ver al Señor de esta manera, nosotros nos estamos apropiando de quién es Él y de todas las promesas que Él ofrece. Así que hermanos, yo los animo a que busquen al Señor, que el Señor sea su todo, que en todo momento Él sea el que los dirija y Él sea el que los guarde, y ya no pensemos más solamente en las doctrinas primarias. No, empecemos a caminar en fe, empecemos a ver cuáles son las promesas que el Señor tiene para nosotros. Y si aún estás creciendo en el Señor, sigue adelante y que el Señor te anime. Que cada vez que el pecado o la tentación venga a tu vida, tú entiendas que no se trata de ti, se trata de Él. Él es el que está fortaleciendo tu vida, Él es el que te está capacitando para que tú vivas constantemente en Él, y Él es el que te fortalece a ti como me fortalece a mí. En el Cristo Jesús, pues sabemos que
hay salvación y hay vida plena. Pues hermanos, que el Señor los bendiga. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición, que nosotros podamos entender que sí hay una esperanza en Cristo, que aunque nosotros veamos dificultad en este momento, que aunque nosotros veamos que el mundo está volviéndose patas para arriba, el Señor tiene el control de la situación. Así que el Señor los bendiga.